Hola. Este es mi video de mi experiencia dejando las redes sociales. Primero un contexto para que se entienda por qué tomé esa decisión. Igual aclaro que fueron 2 meses más o menos. Fue desde el 9 de octubre al 20 de noviembre, casi 2 meses. No dejé todas las redes sociales porque necesito comunicarme con los demás, sobre todo con mis papás, por ejemplo. Cuando viajo o estar con amigos, los ensayos, no podía desaparecer. Así que decidí sacar, o sea, desinstalar. No me eliminé ninguna cuenta, pero sí desinstalé Facebook, Instagram y TikTok, que eran las que yo reconocía como más adictivas. Dejé WhatsApp por esto de la necesidad de comunicarme y dejé Twitter porque el algoritmo, como está hecho, nunca me fue adictivo. Sí disfruto estar en Twitter, tiene sus cosas negativas y positivas, pero nunca fue algo adictivo. Entonces, el contexto, cómo llegué a tomar esa decisión. Creo que no es novedad para nadie que me conoce en persona que soy adicta a las redes sociales. Después explicaré por qué lo sigo diciendo soy adicta. El problema es que no hay tanta información hoy en día sobre lo que es adicción a redes sociales. Siempre se habla de las adicciones más típicas o más conocidas, que son drogas, por las dudas que Instagram me censure, por el juego, el alcohol y bueno, y todas esas cosas. Que está perfecto que haya estudios, que haya tipos de tratamientos, porque hay tratamientos específicos para las adicciones, pero hay adicciones nuevas. Diría que las redes sociales no están nuevos, llevamos unos 25 años con la tecnología, no me parece tan nuevo y me molesta que no haya tanta investigación al respecto. ¿Por qué entonces decidí? Es algo que yo ya venía notando problemas de... me distrae sobre todo, pero llegó un punto de quiebre donde era tanto mi nivel de adicción que empecé a rendir mal en la facultad y en otras áreas de mi vida, y era agosto y yo tenía el cansancio mental de 25 de diciembre. Estaba cursando 2 materias muy pesadas y yo no tenía ganas ni de levantarme de la cama. No era un estado depresivo, no quiero que se entienda porque en ningún momento tuve sintomatología depresiva, pero era un cansancio de no quiero volver a levantarme de la cama. O sea, yo sabía que estaba feliz con mi vida, yo sabía que tenía objetivos, por eso digo que no era una depresión, sino que estaba demasiado ansiosa, porque yo estoy más acostumbrada a la ansiedad que a la depresión. Depresión nunca me fue diagnosticado, ansiedad sí. Cualquiera que me conoce un poco sabe mi sufrimiento con la ansiedad desde que tengo uso de razón. Entonces me empezaron a pasar cosas en todo ámbito de mi vida. Si bien no puedo decir que haya sido un cuatrimestre malo, pero me di cuenta que había perdido el rumbo, por así decirlo. Me había desconectado de todo y las cosas que me llamaron la atención fue desaprobar un parcial. Yo en el CBC sí lo hice, pero yo estaba orgullosa de mí que nunca había desaprobado un parcial en las 5 materias que había cursado hasta ahora. Y bueno, si apruebo los finales, son 7 materias aprobadas hasta ahora de la carrera, siempre con buen promedio. Solamente de las 5 a 1 me había ido a final, nunca recursé, ni en el CBC ni ahora. Entonces fue un choque muy grande, porque empezó a chocar con la imagen que tengo yo como estudiante.
y porque yo sabía que me apasionaba la psicología. Pero no solamente fue con el estudio, sino el otro punto de quiebre muy grande fue, no es sorpresa para nadie, todo lo que amo, el teatro musical, todo lo que amo cantar y bailar. Teatro no me gusta mucho actuar, pero estaba yendo a los ensayos de la obra que los invito a vernos el 14 de diciembre. Estoy muy orgullosa de todo lo que logramos todos. El Expreso Polar. Y yo estaba notando ciertas exigencias por ese lado, propias de lo que es el arte, no pasó ninguna situación de maltrato ni nada, claro, por las dudas. Y bueno, por suerte, muchas personas me escucharon, me vivía descargando todos los días, era levantarme y tener sueño todo el tiempo, pero no estaba disfrutando ir a los ensayos. Y eso nunca me pasó, jamás, con el arte. Siempre el arte me estimula y me hace bien, por más mal que esté. Y yo estaba yendo, no quería ir a los ensayos. Realmente me era una carga, realmente me era pesado. ¿Pero por qué? Porque yo no lo estaba logrando conectarme con eso. Porque bueno, la facultad y yo quise también, Fabri, te mando un beso, te extraño mil, si llegas a ver este video. Dejé guitarra porque tampoco me estaba pudiendo dedicar a eso. Quise hacer un montón de cosas y de repente no me estaba saliendo ninguna. Y gran parte de eso fue porque no me sentaba a estudiar, no me sentaba a disfrutar de la vida. Me la pasaba en una pantalla. Lo hablé con una persona que sigue siendo importante en mi vida, ya no lo es tanto, pero bueno, cosas. Que lo odia las redes sociales y le digo, che, ¿qué puedo hacer? Y me dice, instállatelas. Fue muy duro porque pensé que no lo iba a lograr, pero lo logré. Y me trajo, yo sabía que me iba a traer efectos positivos, pero me trajo más efectos positivos de los que yo imaginaba. Trataré de nombrarlos a todos, medio por orden cronológico en que fueron apareciendo y en sí. Bueno, fue una introducción muy larga. A mí me cuesta sintetizar cosas, salvo en los parciales, que soy lo más escueto que hay, pero bueno, hablando me explayo un montón. Y mi idea es como dar reflexión al final. Primero fue muy difícil, era buscar Instagram por inercia, era buscar Facebook por inercia y decir, ay, pero quiero ver esta historia. Y fue educar a mi cerebro de tus amigos, tus personas importantes, todos tienen tu número. Si pasa algo, te vas a enterar y te lo van a mandar. Si te quieren invitar a algún lado, te vas a enterar. No necesitas saber cómo sigue con su novia esa piba a la que ni apenas sabes el nombre, por decir algo. No necesitas enterarte lo que está haciendo tal influencer. Viví tu vida, porque es una sola y tenés que disfrutarla. Fue un educarme horrible. Porque yo no soy mis amigos dicen que lo soy, pero en realidad no soy una persona disciplinada. No me considero, sí, calculo que tengo un poco de disciplina y he conocido personas mucho peores que mí, pero no soy una persona muy disciplinada. Entonces, bueno, los primeros días fue muy difícil. El síndrome de abstinencia no es gratis, viene, no lo podés evitar y es costoso. Entonces sentía ansiedad, sentía irritabilidad, empecé a tener síntomas que no quiero detallar mucho, pero que eran bastante horribles. Cosas que me pasan cuando estoy estresada, que pensé que nunca más me iban a aparecer, pero me aparecieron. Y lidiar con el aburrimiento. Obviamente todo esto yo no me hice adicta solo porque es la dopamina barata. No, yo me hice adicta y tengo tendencia a las adicciones
Si bien no tengo ninguna otra adicción, nunca fumé, nunca tomé, siempre fui una chica muy sana. Sí, la dependencia emocional la he trabajado horrores en terapia. Ahora creo que no lo soy. Obviamente, las adicciones, cualquier tipo de adicción, vienen porque la persona no quiere lidiar con algo que le parece, en términos freudianos, aunque odie el psicoanálisis y cada vez que me pregunten de Freud lo voy a defenestrar, banco más autores más actuales, pero aún así el psicoanálisis nunca lo ejercería porque tiene un montón de falencias para mí. Y me parece que es atrasarse un montón en psicología. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que voy es que en términos freudianos, porque no se me ocurre una mejor expresión para explicarlo, la adicción viene cuando hay una falta, cuando no hay goce, Lacan, cuando la tensión en el aparato psíquico es muy fuerte y la persona siente el peligro del desvalimiento, que el desvalimiento es un estado tan de angustia que no podés lidiar con eso, que no tenés los recursos, que te satura. Entonces, amo hacer psicoeducación, amo la psicología y me pasaba todo esto, no podía conectar con nada que me gustara, por más que supiera internamente que era mi pasión. Estaba cursando materias que se suponía que me iban a gustar mucho y no las estaba disfrutando ni una clase. Pero no por los contenidos, sino porque yo estaba desconectada. ¿Qué pasaba también? La adicción a las redes sociales hace que te compares todo el tiempo. Yo no soy una persona en general que se compare. Nunca fui ese tipo de personas. Tengo mis inseguridades como todo el mundo, pero nunca fui de compararme. Entonces, de repente, me sentía insuficiente en un montón de aspectos. Y yo sabía que no tenía que hacer lo mismo que tal persona y que tal persona solo estaba mostrando su lado lindo. Pero llegó un punto donde sí, sentía que no era lo suficiente para nada ni para nadie. Y eso también fue un punto del quiebre, porque yo quería estar bien y yo sabía cuál era la causa. Entonces, bueno, los primeros días fueron horribles el famoso FOMO, que es, para los que no conocen, es justamente una palabra ligada a la adicción a las redes sociales, que son las siglas de una palabra en inglés, de varias palabras en inglés, que es Fear of Missing Out, que se traduce en español como el miedo a perderse algo. Nosotros, biológicamente, somos personas sociables, lo sabemos todos, pero no solamente sociables para la supervivencia, sino que también necesitamos establecer lazos sociales y sentirnos parte de un grupo. Entonces, los psicólogos que trabajan en lo que es redes sociales para hacernos adictos, esta es la realidad, si no, mírense El dilema de las redes sociales, documental muy bueno en Netflix, juegan mucho con esa necesidad y con la gratificación instantánea. ¿Y qué pasa? Yo empecé a notar que necesitaba publicar todo el tiempo para obtener likes. Entonces, Julieta, era un educarme de, Julieta, estás viviendo esto, no hace falta publicarlo, escribilo en tu diario. Que eso también, el diario personal, el journaling, es un buen hábito y lo había dejado de lado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo sentía que no tenía tiempo y en realidad no era que no tenía tiempo. Estaba en una adicción y cuando vos sos adicto a algo, dedicas todo tu tiempo a eso y por eso sentís que no tenés tiempo. Y fue muy fuerte encontrarme con esa realidad. Después de que pasaron los primeros días de acostumbrarme, de rechazar la impulsividad de instalármelas, de hacerle caso a los bloqueadores que puse en las extensiones de Google, vino el bienestar. Y llegó un punto que sinceramente dije, che, ¿y si no vuelvo a las redes sociales? Porque me trae tantos buenos beneficios, tampoco las satanizo,
No, no es mi idea satanizarlas, pero sí es cierto que hoy en día traen muchas cosas negativas. Yo creo que no se esperaba, esta es mi opinión personal, no se esperaba que pasaran todas estas cosas, los delitos y los efectos negativos que traen. Pero hay que entender que hay que estar con las personas que realmente les importamos y nos importan. No tenemos que aparentar nada, tenemos que ser quienes somos. Entonces, vino el goce, vino el placer, vino el bienestar, la satisfacción, todas las palabras freudianas, que yo ya sé que se diferencian, pero bueno, estoy jugando un poco. Empecé a dormir mejor, o sea, empecé a dejar, ¿qué hacía? Terminaba mi día de estudio, me llamaban para cenar, dejaba el teléfono, siempre en mi casa, en las comidas familiares, no se usa el teléfono, entonces me dediqué a comer lento, a disfrutar de la comida, ese es otro efecto que no esperaba. Y me bañaba, hacía mi rutina de noche y me iba a dormir. Y así logré dormir mejor. Hacía bastante tiempo que no podía dormir bien. En el sentido de micros despertares nocturnos cada hora, una cosa así, depende de la noche, depende de mi estrés también, ¿no? Y un problema que lidiaba mucho es que yo siempre había sido una persona matutina, siempre mi tiempo era, no sé si de mayor concentración, pero sí mi tiempo fue de estar a la mañana haciendo cosas, siempre fui de levantarme temprano. De hecho, yo a las 6 de la mañana la llamaba a mi mamá cuando era chica de, mamá, ya se levantó el sol, le decía, pobrecita, realmente. Y no me podía levantar temprano. No podía madrugar para ir a la facultad y aunque no madrugara para ir a la facultad de, bueno, tengo que levantarme temprano, no podía, realmente no podía, me quedaba dormida. Y todo el día tenía sueño, todo el día me sentía cansada. Y yo me he hecho análisis, estoy bien de salud. Entonces, cuando empecé a dormir sin el teléfono y a la vez que no sea lo primero que vea al despertar, lo máximo la hora, porque sí, necesito ver la hora, y a desayunar y a hacer higiene personal primero antes de ver, me trajo paz, hizo que esté mucho más productiva en el día, despertarme temprano de manera natural. Entonces fue muy hermoso realmente. Yo había sido siempre una persona introspectiva, de reflexionar, de filosofar. Solamente por el hecho de pensar, tengo mucho placer al pensar. Odio el psicoanálisis, pero lo estoy citando un montón, ¿se dan cuenta? Bueno, la famosa sublimación. Chiste para mis amigos psicólogos. Pero sí, siempre había sido una persona curiosa que en las cosas que me interesaba, como es psicología, solo por el hecho de saber, dedicarme horas a investigar, y si no estoy investigando, mi mente está todo el tiempo haciendo reflexiones de diferentes cosas que voy viviendo, por más chicas que sean. Y había perdido esa capacidad. Yo pensé que simplemente había cambiado mi forma de ser, que estaba más en la tierra, más anclada. Pero no, era que estaba todo el tiempo disociando, entre comillas, al usar las redes y no sentarme a pensar, Julieta, tenés este problema, ¿cómo lo resolvemos? O Julieta, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo ayudas a tu amiga? O Julieta, ¿me entendés? El hablarme a mí misma. De hecho, llegó un punto en la facultad que me filosofaban un poco y ya dejaba de escuchar. Yo decía, pero no soy así yo. Entonces fue muy... Y el poder volver a disfrutar de ver videos largos, porque había perdido la capacidad de ver videos largos, el disfrutar la música, el disfrutar cada sonido, cada acorde, el disfrutar de vivir, aunque no estuviera haciendo nada, el cepillarme los dientes, el escribir, reconecté con lo que es la escritura, que
A mí nunca me gustó escribir cuentos, así como cosas ficción o literatura. Sí me gusta leer y había perdido la capacidad del disfrute de leer. Había perdido la capacidad de sentarme a escribir. O sea, cuando empecé con esto y tenía que hacer partes de los trabajos o estudiar, me costaba un montón, aunque sea escribir un párrafo. Era re loco. Cómo había perdido la capacidad de escribir. Porque no es lo mismo escribir por mensaje que un trabajo académico, que un cuento. Entonces, volver a sentarme y a escribir, a ejercitar el pensamiento, no lo mandes así como se te salió, revisalo, pensalo. Fue rarísimo. Inclusive, los que han hecho parciales conmigo saben que yo siempre soy la primera en entregar los parciales. Eso no significa que me vaya bien o que me vaya mal, porque me han pasado las dos cosas. Y de repente, gracias a todo este camino que fui haciendo, en uno de los parciales de niñez, en el segundo, tardé 1 hora y cuarto. Y el máximo era 1 hora y media. Y me saqué 7. Gracias, María Paz. Otro beso para ella. No la tengo en Instagram, pero genia, profe, la amo. Fue mi profe particular de niñez y me ayudó. Justamente no sabía responder preguntas. Más allá de que es otro tema para debatir, de que no hay en día, o sea, es tanta la decadencia, la educación obligatoria en Argentina, que te diría que no hay ni educación obligatoria. O sea, el poder estar en contacto con mis sentimientos y darme cuenta que puedo regularme sola, sin necesidad de agarrar el teléfono, que puedo yo regular mi ansiedad, regular cuando estoy mal. Fue todo un viaje, fue todo que lo haría 1000 veces más. Obviamente yo ya sé que el año que viene lo voy a hacer de nuevo. Me tomé unos días de descanso después de los parciales para prepararme para los finales. El 9 de diciembre rindo de nuevo. Yo ya sé que en medio voy a hacer esto. El final ese no es tan complicado y de hecho decidí rendirme todo para diciembre porque me parece una materia mucho más fácil y realmente estoy muy cansada, propio de lo que fueron las 2 materias conjuntas. Mención especial a que me conecté con Dios mucho más. Y bueno, no voy a ahondar porque sé que la mayoría de los que me siguen no son creyentes. Pero bueno, el estar con Dios me hace bien. Yo creo que le hace bien a todos. Pero bueno, más allá de mi espiritualidad, está demostrado y en el congreso de psicología que fueron estos días, estuvieron hablando de eso, de que cualquier tipo de espiritualidad, mientras la paciente le haga bien, le puede dar muchos beneficios buenos. Y creo que es importante porque yo jamás pude negar que somos tripartitos, somos cuerpo, mente y alma. Cuando estamos negando una, hay muchos problemas. Y creo que hay que siempre cuidar las tres, ninguna por sobre la otra. Entonces, nada, si sienten que están desconectados, que están agotados, que están agobiados, que están ansiosos de la nada misma, que están irritables, desconéctense unos días. Es muy relativo cuántos días y cuán extremo, pero hace muy bien, de verdad. Y obviamente mención especial también a mi psicólogo, Germán, el mejor psicólogo que hay, creo. Me entiende más que nadie. Está bien, es la función del psicólogo, pero justamente tuve que dejar una psicóloga porque llegó un tiempo donde ya no nos entendíamos. Él entiende mi malestar, por más que nadie más lo entienda, porque muchas veces la gente no me entiende, y ese es otro problema, ¿no? Y somos todos únicos y diferentes y hay que disfrutar de cada comida, cada caminata, cada
hasta me reconecté con la naturaleza. Jamás me interesó la naturaleza y de repente estoy, ay, quiero sol, quiero vitamina D, quiero estar con las plantas, disfrutar de Milka, que mi hija, a ver, aclaro, no la humanizo, pero la siento como mi hija. Mejorar mi imagen, ahora estoy despeinada porque bueno, no estaba en casa, estoy en casa, no me peiné, pero el volver a cuidarme, que me había empezado a descuidar también, propio que andaba mal mentalmente por todo este agobio. Y ahora disfruto mucho del estudio, disfruto mucho de la música, estoy descubriendo nueva música, estoy creciendo en la escritura. A mí me gusta escribir canciones, poesías, reflexiones, escribir introspectivamente, por más que nadie lo lea, escribir oraciones, escribir todo lo que sea emocional. A mí me fascina. Volver a leer, descubrir la ficción. Es muy lindo. Ver películas, ver series. Que no lo he hecho tanto, pero lo he hecho. El disfrutar de entrenar sola. Darme cuenta que no era que tardaba 1 hora 40, tardaba 1 hora. Fue re loco eso. Bueno, ahora el gimnasio al que iba cierra, así que tendré que buscar otro. Pero bueno, a los que se quedaron hasta acá, gracias por escucharme. Y las reflexiones que he hecho en este viaje es que las redes hay que usarlas con cuidado, solo para lo que sea necesario. Porque a veces necesito buscar cosas para mi crecimiento mismo. Y inclusive, algo que esto es medio narcisista, pero la primera foto que me saqué, después de estar una semana sin redes, casi, no menos, tenía una vitalidad que se la mandé a mis amigos. Che, miren lo bien que estoy en esta foto. Fue a lo bien que hace dejar las redes. Concéntrense en lo que realmente importa, en sus objetivos. Cada uno hace su camino de vida, pero no vale la pena perderlo en adicciones. Y con respecto a la pasión por el saber que tengo yo, es hermoso haberme reconectado con eso que me hace tan yo, porque es algo que lo considero como muy particular mío. Seguramente Dios quiera y me ponga los medios, me dedica a la investigación, porque descubrí que es lo que más me apasiona dentro de las áreas de psicología. Y tiene su parte pesada, obviamente, no todo es tan lindo, pero amo aprender. Y la reflexión, ahora sí, media hora de video, pero bueno, ameritaba un video largo. Siempre lo planeé como un video largo. Es más, hasta empezaron a crecerme las uñas. La reflexión es el mundo, y esto no quiero entrar en debates políticos porque yo me considero crítica de todo y me considero de centro, pero el mundo está muy capitalizado. Esto no significa que vaya a ser de izquierda, porque la izquierda no va con mis valores morales. Y las personas que conozco de izquierda no me caen del todo bien, sinceramente. No he conocido una persona de izquierda a la que ame. Pero son pocas, son el 2%. Perdón, tenía que meter eso. Es que hay que volver a reconectar con la vida real. Y hay un concepto que estuve usando mucho últimamente de la modernidad líquida, que no lo inventé yo. La modernidad líquida, para los que no saben, porque yo tampoco lo sabía, lo escuchaba pero no sabía, trata de que en el mundo actual, en Occidente por lo menos, no puedo hablar de Oriente, con este tema todo es cambiante y nuestro cerebro antropológicamente, neurológicamente, no está preparado para cambios.
el humano busca estabilidad. Entonces, produce ansiedad que estemos a ver lo que subió y esta pelea, y qué opina de mí, y compararnos, y esto está en tendencia, esto ya no lo quiere nadie. Y las relaciones también son todo el tiempo cambiantes. Yo lamentablemente, si bien nunca fue mi filosofía de vida, siempre fui de estás conmigo para siempre, como amigo, como pareja. Siempre soñé casarme, siempre critico mucho lo que es el divorcio, porque creo que la gente hoy en día no entiende lo que es el amor y no se conoce desde antes con sinceridad, y no sabe lo que es amar para un extremo, para el otro. Pero en fin, la gente hoy en día está, hoy te quiero, mañana no sé qué es lo que quiero, lamentablemente. Y hoy en día me gusta esto y mañana no lo sé. ¿Y por qué tengo que hacer algo a largo plazo si yo no sé qué es lo que quiero mañana? Y la gente no se compromete con nada, no solamente con las relaciones amorosas. Y hay mucho egocentrismo hoy en día. Es muy notorio en las redes. Mucho egocentrismo de yo tengo que estar bien, yo tengo que hacer lo que quiero. Hay una idolatría al placer bárbara, donde se eliminó la concepción de sí, habrá momentos de enojo, habrá momentos donde te aburras, habrá momentos donde te sientas solo. Entonces queremos evitar todo eso y buscamos el placer constantemente. Y esto es lo que hacen las redes sociales, que encima sí generan dopamina constantemente, pero no es una dopamina duradera. Y no lo digo yo, lo dicen los neurólogos. Tenemos mucho más causas de TDA. Yo tengo un pariente muy cercano con TDA, una de mis mejores amigas tiene TDA, yo tengo rasgos de TDA por todo esto. Me han dicho que yo no tengo TDA, gracias a Dios, pero muchos casos de ansiedad, de depresión, por este tema, por las redes sociales, por el uso excesivo, porque a los bebés no saben ni hablar y ya se les da una pantalla, porque las madres y los padres hoy en día no saben criar, porque no saben hacerla de antes. Juguemos con los pibes a cosas, lo que se llama el juego de ejercicio, que es el interactuar con los objetos y probarlos y ejercitar con eso. Hoy en día es todo, bueno, si mi hijo, porque lo he visto un montón de veces, si mi hijo llora le doy el celular. Antes era el chupete, hoy es el celular, y que genera problemas de espalda, problemas de vista, deformidad en los dedos, y sé que seguirá habiendo más efectos negativos que se seguirán descubriendo, los problemas de obesidad, todos los problemas que trae el sedentarismo, porque todos sabemos lo bien que hace ejercitarse, el pararse, sacando de lado obviamente la gente que tiene que estar en silla de ruedas, ¿no? Hoy en día, y es todo que también me pasó, lo noté cuando dejé las redes sociales, yo nunca fui una persona materialista, en el sentido de mi pareja tiene que tener plata para que yo lo elija, o vivo por las cosas que tengo, yo tengo que demostrar que tengo plata. No, nunca fui así, pero se habían implantado en mí debido a todas las publicidades y a todo, de vos necesitas esto, vos necesitas tal maquillaje, vos necesitas tal ropa, vos necesitas tal accesorio, cosas que antes no me interesaban para nada, y de repente no era bueno, sí me gustaría, que eso está perfecto, todos cambiamos de gusto. De repente era lo necesito, y lo necesito ya, y no podía entender que no había plata, de que era un capricho mío, de que no podía ya diferenciar entre capricho y necesidad real. Entonces despojarme de eso, porque es justamente el capitalismo, de que no todo es necesidad, que a veces se crean necesidades, se crean productos, pasa mucho en lo que es belleza, productos que no se necesitan y se crean justamente, bueno, yo no soy dermatóloga, no me especializo en estas cosas, pero
algo que era normal de tu cara, de repente no, ¿cómo lo vas a tener? Tapátelo. La inseguridad es con el cuerpo, el auge de la anorexia y de la bulimia. Hay un montón de cosas. Y realmente cuando dejas las redes sociales y te das cuenta que la vida no corre por lo que está en tendencia o por lo que sube este o este, y reconectadas con, che, a nadie le importa tanto cómo me veo, o a nadie le importa tanto lo que yo opino, o a nadie le importa tanto que yo esté bien o mal, ahí uno se da cuenta de que la vida pasa por otro lado y que somos hechos para la estabilidad, para las relaciones predecibles, porque las redes sociales son un cambio constante y nunca parás y los algoritmos son infinitos, y entonces hay que salir de eso. Y mismo me pasa de que yo soy de la generación que para tener internet lo teníamos que conectar al teléfono fijo. O sea, es re loco, como yo tengo 22 años, en 20 años cambiaron tantas cosas tecnológicas y cosas que evolucionaban, no sé, en 50, 100 años, de repente las tenés de un año para el otro. El auge de la IA, que me parece algo muy bueno, yo la uso la IA, pero hay que usarla con mucha precaución porque te atrofia el nivel de la capacidad de pensar y de comunicarte. He visto en redes últimamente capturas de cómo gente era rechazada, o sea, que le decían a tal persona, che, podemos salir, y el otro le decía, ni siquiera le decía, no, mira, no me gustás, no sé qué. No, lo mandaba a la IA y copiaba el mensaje de la IA. Y por algún error se notaba que era la IA. Mismo critico a mi universidad. Mi universidad tiene cosas buenas como cosas malas. Creo que en psicología la están pifiando un montón, gracias a Ledi que están actualizando el plan de estudios, porque hay muchas cosas en la carrera que me enteré que no se ven y son cosas necesarias de ver. Y esto me lleva a que, por ejemplo, me he enterado, no voy a decir quién fue mi docente para que no tenga problemas, no voy a decir quién fue, cuál fue la cátedra en la que yo estaba de metodología de la investigación, pero fue muy triste para mí enterarme que los parciales los armaba la jefa de cátedra con la IA. La UBA se caracteriza, o quiere caracterizarse, porque en psicología lamentablemente pifian un montón de cosas, por excelencia académica, y ver cómo todo lo está reemplazando la IA es muy triste, porque, o sea, sí es un recurso, puede potenciar nuestras habilidades, pero es nueva todavía la herramienta, no puede hacer y hay que volver a valorar lo humano, no reemplazarnos por máquinas, como fue la revolución industrial, que obviamente trajo sus cosas buenas, no soy tan retrógrada, pero que un montón de trabajos fueron reemplazados por máquinas. Mi temor como persona es que no solamente mi trabajo, sino un montón de trabajos sean reemplazados por la inteligencia artificial. Hoy mismo se ve como, por ejemplo, los diseñadores gráficos, que yo los admiro un montón, porque yo no soy una persona creativa, me cuesta imaginar cosas, van perdiendo cada vez más el laburo porque todo lo hace la IA, las fake news. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que retroceder un poco en el sentido de son herramientas, no son nuestro cuerpo, no son extensiones de nuestro cuerpo, y sobre todo lo que tiene valor es lo humano. Por más imperfecto que sea, es mejor algo hecho por un humano que por la IA. Y tenemos que seguir capacitando nuestro cerebro para que genere conexiones neuronales
para que se sigan expandiendo mientras somos jóvenes y también cuando somos viejos. Me encanta que las personas mayores aprendan habilidades. Mi abuela aprende un montón de habilidades siempre y tiene 84 años. Entonces, creo que eso fue un todo. Me fui un poquito por las ramas, pero es eso, volvamos a valorarnos a nosotros mismos, a los demás. Si son creyentes, son cristianos, reconéctense con Dios. No, no pierdan su vida, porque es muy feo ver que pasan los años y decir, che, yo no valoré estas cosas por estar con la cabeza pegada a la pantalla.